buscando algo más que pueda darle vida a toda esta oscuridad. Vi a la distancia una gran señal, despierta mi esperanza, ya no vuelvo atrás, ya no vuelvo atrás. A mi puerta Él llamó, su gracia me levantó, no me puedo escapar, rendido estoy, de vuelta a casa voy. Mi fuerza en la prueba, la fuente de mi fe, oh, cada día nueva su misericordia es. Todo es perdonado, lo viejo muerto está, Él me ha salvado, su amor me llevará hasta el final, yeah. A mi puerta Él llamó, su gracia me levantó, no me puedo escapar, rendido estoy, de vuelta a casa voy. En la casa de mi padre quiero siempre estar, sentado en su mesa, libre de toda maldad. Me pudo haber perdido, pero Él me rescató, llevándome de vuelta a su gran amor, a su gran amor, a su gran amor. A mi puerta Él llamó, su gracia me levantó, no me puedo escapar, rendido estoy, de vuelta voy. A mi puerta Él llamó, su gracia me levantó, no me puedo escapar, rendido estoy, de vuelta a casa voy. Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia
¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor, con fallas pero perdonados, rotos pero restaurados, imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Muy buenos días, que el Señor les bendiga a todos. Es un verdadero placer y una alegría muy grande, específicamente para mí como pastor, tenerles esta mañana. Es una mañana de domingo maravillosa, donde el amor de Dios se deja sentir, donde cada uno de nosotros podemos experimentar la misericordia de Dios. Queremos invitarle a que usted comparta un saludo para algún hermano, para algún amigo, y este saludo estará siendo presentado en vivo y usted lo podrá ver a través de esta transmisión. Así es que salude a alguien, bendiga a alguien, bendígame, yo te bendigo esta mañana. Más o menos esa es la dinámica y vamos a estar haciéndolo del conocimiento de todos los que nos están mirando. Pero también no deje usted de adorar y bendecir el nombre del Señor y estar enfocado en lo que estamos haciendo. Estamos llevando nuestro culto a Dios. No es un espectáculo, no es un programa para que usted nos vea, no es un show. Es nuestro culto de domingo que Dios nos permite estar como en la iglesia del primer siglo, cada uno en su casa. La iglesia del primer siglo dice que habían solamente en Jerusalén, dicen por ahí algunos que saben de este asunto, aproximadamente 500,000 personas formaban parte de la iglesia en Jerusalén, que se movían a través de las casas. Hoy estamos desde nuestra casa, desde su casa, desde la casa del amigo, del vecino, del hermano, para adorar el nombre del Señor. Y los domingos ha sido una tónica a tener un segmento que con mucho esmero, con mucho esfuerzo, Escuela Dominical lo prepara cada domingo para disfrutarlos todos como iglesia, pero también para seguir con la tónica de dejar cada domingo una enseñanza adicional de otras que damos, una enseñanza a nuestra iglesia pequeñita. Así es que vamos a ir a este segmento dentro de un momentito y entonces después continuamos adorando el nombre del Señor y glorificando ese nombre que es sobre todo nombre, y vendrá la palabra, que será de edificación sin duda alguna para nuestra vida, nos animará en estos tiempos difíciles. Así es que vamos a este segmento infantil y un tiempo de adoración y regresamos. No se olvide, envíenos sus saludos a alguien que usted quiera bendecir ahí a través del programa y en vivo lo va a estar usted mirando en sus pantallas. Que Dios les bendiga. Continuamos con el programa. Buenos días, chicos. Hoy vamos a conocer un poco de la misión de Jeremías. Héroes de la fe. La historia de Jeremías. Destrucción y dolor, todo es desolación, gran maldad, mortandad, todo es perversión, pues el pueblo de Dios al pecado miró y apartó. Del Señor, tiranía y guerra sembrando el temor, gran maldad, mortandad, todo es perversión, pues el pueblo de Dios al pecado miró y apartado
van del Señor. Jeremías, antes que nacieras, yo te había apartado para profeta de las naciones. Pero señor, soy muy joven y no sé qué hablar. No digas que eres muy joven. Yo te doy autoridad y palabras para destruir y para levantar naciones. Ahora, mira atentamente. ¿Qué es lo que ves? Veo desde el norte una olla a punto de derramarse. Sí, porque desde el norte va a venir la destrucción a esta tierra. Tú, ármate de valor y habla lo que yo te diga. Jeremías estaba confundido, triste. Sentía mucho dolor ante la inminente destrucción de Judá e Israel. ¡Qué terrible! Siento como si mi corazón se partiera de dolor frente a esta gran desgracia. Judá e Israel serán destruidos. ¿Qué es esto? Puedo ver los ejércitos que vienen a destruir. Oigo el sonido de sus trompetas y sus gritos de guerra. Veo la tierra y es un desierto. Y en el cielo no hay luz. Las montañas tiemblan y se estremecen. Los campos están secos y las ciudades en ruina. Es la ira de Dios. ¡Jeremías! ¡Eres un traidor! Si no dejas de hablar lo que estás diciendo, ¡te vamos a matar! ¡Jeremías! La gente se está asustando con tus ideas. ¿Qué? ¿No te das cuenta que te podemos matar para que calles? El Señor dice que todos serán castigados. Sus jóvenes morirán en la guerra y sus hijos morirán de hambre. Muy pronto el Señor les traerá calamidad y ninguno escapará. ¡Mejor vámonos! Si este hombre está loco. Habla de guerra. Él mismo es la guerra. Un día, Dios envió a Jeremías a Jerusalén con una extraña misión. Aquí estoy, mi Dios. Tú me has ordenado llegar a la casa del alfarero. Esta debe ser. ¿Puedo pasar? Quisiera ver lo que haces. Claro, amigo. Si quieres mirar, pasa. ¿Por qué destruyes esa vasija antes de terminarla? Porque no está como yo quiero. La tengo que hacer bien. ¿Comprendes, Jeremías? Ese es mi mensaje. ¿Acaso yo no puedo hacer con mi pueblo lo que el alfarero hace con el barro? Y a la gente de Judá y de Israel que yo estoy haciendo planes para castigarlos. Jeremías había sido escogido para una misión muy delicada. Reunió a mucha gente y transmitió lo que Dios le había dicho. El Señor dice: mi pueblo me ha olvidado porque quema incienso a sus ídolos. Por eso yo los entregaré a sus enemigos. Dejen esos caminos equivocados y sigan al Señor. Él no los castigará. ¡Ese hombre está loco! Este hombre es un peligro. Oye, habla solo de destrucción. Debemos matarlo. Sí. Los sacerdotes llegaron al colmo de la furia cuando Jeremías habló en el templo. El Señor Todopoderoso dice: voy a enviar a la ciudad y a los pueblos vecinos los castigos que anuncié, porque son tercos y no quieren obedecerme. ¿Cómo puede ser posible esto? ¡Está loco! Sí, ¿de qué Dios hablas? ¿Cuál es tu Dios? ¿De destrucción? ¡Basta! Esto es el colmo. Soldados, ¡arréstenlo! Por fin pasó lo que muchos esperaban. Jeremías fue apresado y la furia de muchos fue descargada sobre él. Fue encadenado y brutalmente azotado. Te lo mereces por andar diciendo que esta ciudad será destruida y que nadie habitará aquí. Ahora encadénenlo. Esto te enseñará.
Mira, Señor, cómo esta gente se burla y me hiere por anunciar tu mensaje. Dios mío, todo esto me pasa por anunciar tu mensaje. Pero si me digo a mí mismo que no pensaré en el Señor y no volveré a hablar de su nombre, entonces tu palabra se convierte en fuego dentro de mí y me quema. Y no puedo quedarme callado. Bien, Jeremías, te vamos a dejar libre por esta vez. Esperamos que hayas aprendido la lección. Deja de estar hablando esas locuras porque la próxima vez no seremos tan considerados contigo. Tú y tu familia serán hechos prisioneros y allá morirán. Pobre muchacho. Nunca aprenderá. Así, Jeremías quedó prohibido de hablar ante la multitud. Entonces fue cuando se le ocurrió una idea. Baruch, mira, a mí me han prohibido ir al templo y hablar del mensaje de Dios. Así que tú irás y dirás lo que Dios ha dicho. Pero Jeremías, yo no sé hablar. Yo te dictaré lo que debes decir. Tú irás al templo y leerás mis palabras. Cuando Baruch leyó los rollos dictados por Jeremías, la gente empezó a atemorizarse. Demoró muy poco tiempo hasta que el rey y los sacerdotes se enteraran de lo que estaba pasando. Uy, Jeremías sí que buscaba pleito. Señor, traigo malas noticias. ¿Qué pasa? Háblame. Es Baruch, el ayudante de Jeremías. Está en el templo leyendo un rollo que contiene mensajes de Jeremías. Vayan por Baruch y tráiganlo a él y al rollo. Si el rey se entera... Baruch fue detenido mientras leía los rollos y fue llevado ante los oficiales del rey. Siéntate, Baruch, y lee el rollo. Todos se quedaron atónitos. Eran las mismas palabras de Jeremías, que hablaban de destrucción y de castigo por parte de Dios. ¿Cómo escribiste el rollo? ¿Te lo dictó Jeremías? Sí, él me dictó cada palabra y yo escribí exactamente lo que me dijo. Le informaremos al rey. Estoy de acuerdo. El rey se enojará mucho. Mira, Baruch, será mejor que te vayas y que le digas a Jeremías que se esconda, porque cuando el rey se entere, no sabemos lo que pueda suceder. Entonces, cuando leían cada párrafo del rollo, el rey rompía ese pedazo y lo echaba al fuego, y así con cada uno de los párrafos que era leído. Ni el rey ni los funcionarios tuvieron miedo, ni hicieron caso a las palabras de Jeremías. Después, el rey mandó a llamar a Jeremías. Jeremías, ¿por qué escribiste que el rey de Babilonia destruirá a nuestro país y matará a nuestra gente y sus animales? Rey Joacín, esta es la respuesta del Señor. Tú no tendrás descendientes del trono de David. Tú, tus descendientes y tus funcionarios serán castigados por sus pecados y haré que caiga sobre ustedes todos los desastres que anuncié. Así dice el Señor. ¿Qué no entiendes, Jeremías? Tus palabras no tienen valor. Será mejor que te vayas. Son tus palabras
Bendiciones a todos los que se nos unen en esta transmisión, nuestro culto de domingo, nuestro tiempo de adoración y alabanza a nuestro Rey y nuestro tiempo también para ser informados de todos los proyectos, de todo lo que estamos haciendo y también el tiempo de recibir la palabra de Dios. Es un día hermoso, maravilloso. La palabra de Dios dice, como decía este canto, que la creación, como dice la Escritura, los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero también me encuentro versos tan lindos como el que se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 55, cuando dice que los árboles dan palmas de aplauso al Señor. Toda la naturaleza, toda la creación, sin importar cómo ha sido el día, cómo ha sido la noche, si ha sido lluviosa, no importa. Por la mañana oye uno las aves del cielo cantar, dar cánticos a nuestro Dios. Queremos recordarles que el próximo miércoles, a todos los servidores principalmente y a todos los hermanos de la iglesia, que tenemos nuestro culto de oración. Nuestro culto de oración desde hace bastante tiempo, gracias a Dios, ha sido uno de los cultos más fuertes. Desde antes que empezara este proceso, nuestro culto de oración es uno de los cultos más fuertes. Este miércoles, si el Señor lo permite, a partir de las 7:15, será un culto donde todos los servidores están siendo convocados, llamados a estar presentes para orar, para interceder por la iglesia, para interceder por el mundo. Todo el liderazgo está convocado y también amigo y hermano que nos está visitando, también estás invitado miércoles a las 7:15. También le tengo una buena noticia. El próximo domingo, si el Señor lo permite, a partir de las 10 de la mañana, tendremos la Cena del Señor, nuestro culto de alabanza y adoración, y tendremos la Cena del Señor. Así es que ya nos vamos preparando. Algunas personas han tenido la inquietud y han preguntado, ¿cómo puede hacer en esta nueva modalidad, en estos cultos a través de las redes, para darle al Señor lo que creemos nosotros que le pertenece al Señor, nuestros diezmos, nuestras ofrendas? Queremos ofrecerle en pantalla una forma de que usted puede, a través de una cuenta IBAN, depositar para la obra del Señor. Queremos darle gracias a Dios a todas las personas que han sido fieles o que hemos sido fieles durante esta pandemia con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Yo tengo la cuenta de la iglesia y deposito mis diezmos y deposito mis ofrendas. Trato de no fallar y creo que hasta la fecha lo hemos hecho bien. Todo el tiempo, cada quincena, sentimos la alegría y la satisfacción de darle al Señor. Entonces, ahí está apareciendo en la pantalla una cuenta IBAN donde usted puede no solamente solidarizarse, porque no queremos que nuestras ofrendas y nuestros diezmos sean algo que digan, pobrecito, hay que ayudarles. No, que sean parte de nuestro culto a nuestro Dios. Esperamos que Dios le continúe bendiciendo en este tiempo de crisis. Quisiera compartir un tema que le he puesto por título, Cuida tu barco. Y se va a dar cuenta por qué. Y es una historia que empieza desde el capítulo 27 y en el verso 1, no lo vamos a leer todo porque queremos ser enfáticos en el verso 41, pero empieza en el capítulo 27 en el verso 1. Y a unos capítulos anteriores Pablo está siendo juzgado y entonces Pablo apela a una corte mayor. Y la corte mayor en este caso se encontraba en Roma. Ese es en síntesis lo que está sucediendo con Pablo. Entonces deciden trasladar a Pablo junto con más de 200 presos a Roma para ser juzgados. Esto es el contexto de lo que está pasando y obviamente no habían aviones, no habían trenes, no habían medios de transporte para distancias largas, sino embarcaciones. Parece ser que en el capítulo 27, en el verso 1, suben a Pablo
a los otros prisioneros y me imagino que otra gente que iba también de viaje a una embarcación. Y desde que empieza toda esta ruta, empieza con complicaciones. Porque dice los primeros versos que desde que zarpa esta embarcación, los vientos les eran contrarios. Tienen que irse, y usa una palabra que nosotros no utilizamos mucho. Dice que se van, porque los vientos eran contrarios, por detrás de islas. ¿Para qué? Para que el viento no les dé tan fuerte. Recuerde que no eran motores fuertes, ni siquiera tenían motores, era a vela o a remo, lo que se usaba en aquel tiempo en aquellas embarcaciones. Y se fueron, y usa una palabra, como le decía, que nosotros usamos muy poco, azotavento. Azotavento. ¿Y qué es azotavento? Bueno, ir por detrás de las islas para que el viento le pegara primero a las islas y no ofreciera mucha resistencia. Así empieza el viaje. Empieza el viaje y llegan a cierto lugar y dice la palabra de Dios que se encuentran con una nave posiblemente más grande, posiblemente más fuerte, posiblemente para trayectos más lejos, que va para Roma. Entonces trasladan a todos los presos, trasladan a una buena cantidad de gente para esa embarcación. Y entonces ya ahora siguen para Roma. En esta historia no cesan los malos tiempos. Y comienzan a luchar con una serie de tormentas, y entre ellas una muy fuerte llamada Euroclidón. Y dice la palabra de Dios que ellos comienzan a hacer todo lo que ellos pueden hacer. Comienzan a tirar al mar el peso extra, eran marineros, todo el tiempo viviendo ahí, sabían cómo lidiar con todas estas cosas. Pero sigue diciendo el texto que pasan 14 noches. Yo tuve la oportunidad de estar hace poco más de 2 años en el huracán María en Puerto Rico. A las 5 de la mañana, obviamente ya habían todos los avisos, a las 5 de la mañana arrancó este huracán. Yo estaba en un cuarto que el pastor Edwin Durán me había puesto ahí, y a las 5 de la mañana comenzó aquellos vientos y aquella lluvia, y yo comencé a ver cómo se partían los árboles, cómo los recipientes de agua grandes que usan para guardar agua volaban, cómo los aires acondicionados volaban. Las láminas de zinc, aunque no se usan mucho en Puerto Rico, volaban también. Todo aquello era un caos. 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana. Vino a finalizar como a las 5 de la tarde. Fue un día de desastre, pero la Biblia nos enseña que en esta historia que les estoy contando para llegar donde quiero llegar, que es al verso 41, 14 largas noches. Ellos hicieron todo lo que podían. Había un caos. Y a manera de introducción quiero decirle que los primeros versos nos hablan de lo que está pasando sobre el barco. Caos. Lo que está pasando sobre el barco. Pero ellos tienen un bien preciado, y es la embarcación. Me imagino que prácticamente unos pocos estaban sobre el barco, los otros estaban en las bodegas escondidos, con la seguridad de que el barco estaba hecho para grandes giras y para grandes vientos. No había problema con lo que está sucediendo sobre el barco. Pero los siguientes versos hablan de lo que está pasando con la embarcación misma. De manera que hay que preguntarse hoy en día, no solamente, y escúchenme muy bien porque esto va a ser medular en lo que quiero compartir, hoy en día no solamente hay que preguntarse qué está pasando sobre el barco, sino qué está pasando con el barco. Nuevamente, porque esta es la base de lo que voy a hablar.
Hoy en día estamos viviendo tiempos de caos. Y no solamente hay que preguntarse qué está pasando sobre el barco, sino qué está pasando con el barco. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir esta mañana y tomarme un tiempo para reflexionar sobre esto, no solamente están sucediendo cosas en el mundo entero, sino están aconteciendo cosas con las personas individualmente. Al principio eran vientos contrarios, hace 5 meses eran vientos que soplaban, pero todo el mundo se sentía tranquilo porque la mayoría de personas tenían su trabajo, porque había un manejo aparentemente racional de la situación. Al principio el gobierno dijo, vamos a dar para algunos como 60,000 colones, equivalente para los que nos están oyendo fuera de este país, equivalente a $100 por mes. Nos sentíamos, o algunos se sentían bien porque iban a tener por 3 meses una ayuda, pero pasó el tiempo y aquel viento que era contrario se convirtió en un huracán. Y ya no solamente amenazaba la economía de un país, sino nuestros propios barcos. Nuestros propios barcos. Y la gran pregunta es, ¿cómo salir de este temporal? Bien. Entonces, esta es la historia del contexto. Porque sin duda alguna, ya muchos están teniendo pérdidas cuantiosas, no solamente en su salud, sino en su economía, sino en su bienestar, sino en su familia. Quiero hacerle un recuento y no me da ningún tipo de satisfacción, al contrario, me da tristeza de ver en la televisión cómo ha crecido la depresión, cómo ha decrecido la locura, cómo ha crecido también esos ataques de ansiedad, de pánico. Todas esas enfermedades mentales, psicológicas, han salido a flote. Pero no solamente eso, cómo ha salido a flote la agresión intrafamiliar, cómo ha salido a flote las enfermedades conexas, sin ser COVID, pero que tienen que ver con el momento que estamos pasando, con el hacinamiento que estamos pasando, con los problemas, con las dificultades. Hablando con alguien, me decía, bueno, yo estoy al día con algunas responsabilidades económicas, pero hay otras que ya perdí la mirada de cómo podía sostenerlas. Ahora, no solamente atenta sobre los que están en el barco, sino atenta con el barco mismo. Y el barco mismo soy yo. Ahora, en el verso 41, para ir a la palabra de Dios, ya las cosas se han ido agravando. Ya esta tempestad, ya esta lucha, no solamente atenta contra los que están en el barco, sino con el barco mismo que es su refugio. Yo quiero decirle que ha llegado un momento donde esta situación no solamente atenta sobre el mundo, para el mundo, sino atenta ya personalmente, ya tiene que ver conmigo. Y encuentro aquí algunas cosas que dejan ver un naufragio. Dice la palabra de Dios. Voy a leer desde el verso 39. Cuando se hizo de día, no reconocíamos la tierra, pero veíamos una ensenada que tenía playa, en la cual acordamos varar, si pudiésemos la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada la vela al viento de proa, enfilaron hacia la playa. Verso 41.
pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil. Y la popa se abría con la violencia del mar. Aquí hay 4 cosas que yo quiero enfatizar. Ya hemos llegado a un momento en que ya esta situación no solamente atenta a las grandes economías, a los grandes imperios, a las grandes monarquías, ya no solamente atenta a un común denominador, sino ya ahora tiene que ver conmigo, con mi barca. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo identificar si hay un naufragio, si viene un naufragio para mi vida? 4 elementos importantes. Dice la Biblia que la nave estaba dando donde habían 2 corrientes de agua. Dice la nave en medio de 2 corrientes de agua. Y salta una pregunta que quiero hacerte. Y este es el primer indicio de un naufragio. Y de este naufragio. Y de lo que atenta contra nuestra nave. Número 1, y muy importante, cuando nuestra vida comienza a estar entre 2 aguas. Mire lo que dice el verso 41, pero dando en un lugar de 2 aguas. Ha llegado el momento que para algunos en que su vida está en medio de 2 aguas. Y yo no quiero decir o hablar mucho en cuanto a esto, pero yo quiero decirle que algunos están debatiéndose entre la fe y la duda. Empezamos con mucho optimismo, con mucha fe, pero para algunos hoy su vida está en 2 aguas, entre la duda y la fe. Y cuando esto está sucediendo, tienen que encenderse todas nuestras luces de alerta, todas nuestras alarmas, porque está corriendo peligro, no el mundo, sino nuestra nave. Nuestra nave. Otra cosa que quiero enfatizar, algunos no solamente su fe está siendo confrontada con la duda, sino su ánimo con el desaliento. 2 aguas, 2 aguas. Y en la Biblia 2 aguas o 2 cosas antagónicas no tienen un buen presagio. Por ejemplo, la Biblia dice que el que cree, que no dude. Porque el que duda es semejante a las ondas del mar. Y dice, no piense tal que recibirá cosa alguna. 2 aguas. La palabra de Dios dice, no se puede servir a 2 señores. La palabra de Dios dice también que no se puede ser ni frío, que no se puede ser tibio. Navegar en 2 aguas. Tibio es estar entre lo caliente y lo frío. No se puede navegar en 2 aguas, en medio de 2 corrientes. Y hay una cosa interesante que quizás nosotros acá en Costa Rica y sobre todo los que vivimos en esta gran área metropolitana no entendemos porque estamos lejos del mar. Las corrientes, los ríos que se mueven, que inclusive corren de continente a continente. Yo no la vi, pero hay una película para niños que una tortuguita o un pececito se monta en una de estas corrientes y llega a lugares lejanos. Son grandes ríos y caudalosos ríos. Nosotros estamos encima y no vemos nada de eso. Pero por debajo se mueven grandes fuerzas. Yo quiero decirte esta mañana que por debajo se están moviendo grandes fuerzas que nos hacen estar en diferentes corrientes de agua, como la fe confrontada con la duda, el desánimo, con eso que nosotros le llamamos optimismo de parte de Dios. También estas 2 aguas tienen que ver con la esperanza y la desesperanza. Hace aproximadamente
5 meses, casi 6 meses, alguien nos decía, esto puede durar 2 meses. Y nosotros nos alarmábamos desde todo punto de vista, desde el punto de vista social, desde el punto de vista espiritual. Los pastores decíamos, 2 meses, la iglesia cerrada. Bueno, con bien se pasen esos 2 meses, ya llevamos 5. Y todavía no hay nadie, y no culpamos a nadie, que pueda decir cuánto más va a durar esto. Y se desgastan las fuerzas, se desgasta el ánimo, se desgasta la fe. Y comenzamos en medio de corrientes muy fuertes. Y comienza a sufrir nuestra esperanza, comienza a sufrir nuestra fe, comienza a sufrir nuestro ánimo. Cuando esto está sucediendo, es hora de encender las luces de alarma, dije hace un momento. Entonces dice la palabra de Dios, dando en un lugar de 2 aguas. Nunca las 2 aguas han sido un buen lugar, nunca, para estar, según la Biblia y como lo hemos notado. La segunda cosa que quiero compartir con ustedes es que esto es progresivo. Primero las 2 aguas. Primero las 2 aguas. Y es hora, cuando se da este primer paso, sentir que estamos en medio de corrientes, correr a Dios, correr a su palabra y buscar el ánimo y buscar el aliento y buscar la fe en la presencia de Dios, en las Escrituras, en todo aquello que Dios nos ha prometido, que Dios nos ha dicho. Es hora de huir para no dar el segundo paso, porque el segundo paso de este naufragio fue, dice la Biblia, pero dando en un lugar de 2 aguas, dice, hicieron encallar la nave. La segunda cosa es el estancamiento. Son luces en el camino. Si usted siente que está en medio de 2 aguas capaces de romper su nave, es hora de buscar la solución. Y la solución no es nada más que correr a los brazos de Dios. Porque en ningún otro nombre hay esperanza, en ningún otro nombre hay fe, en ningún otro nombre nosotros podemos esperar, solamente en Cristo. La segunda cosa, después vino el estancamiento. ¿Sabe una cosa? Yo me pregunto en toda esta historia, ¿qué hubiese pasado si ellos no hubiesen cortado las anclas? Si hubiesen esperado un poco más. Pero dice la Biblia que se cortaron las anclas y el barco quedó a la deriva. El timón, que lo tenían bien amarrado para que siguiera un rumbo, también cortaron sus cuerdas y quedaron a la deriva. Pero ahora están encallados, ahora están metidos en la arena. Y parece ser que estaban bien porque este era el propósito, pero no. Cuando usted siente que su vida está en 2 aguas, trate de salir de ahí, porque el siguiente paso es estancamiento. Es estancamiento. Yo quiero decirte que la vida espiritual no depende de que usted esté sintonizando nuestra programación y esté unido. Eso es lo ideal. Pero hay mucha gente que hace par de meses, 4 meses, 5 meses, y hay alguien que nos está mirando que había abandonado su vida a estas aguas y hoy están estancados. Pero le tengo una excelente noticia. De ahí te puede sacar el Señor. De ahí te puede sacar el Señor. Dice la palabra de Dios que ellos estaban encallados, pegados en la arena. El cristiano estancado termina perdiéndolo todo. Termina perdiéndolo todo. Porque la vida cristiana es de continuo crecimiento, es de continua activación. No podemos dejar de seguir creciendo en relación, en conocimiento a las Escrituras, en la vida de comunión con la iglesia. Porque como lo hemos dicho hasta la saciedad, Dios nos ha hecho a nosotros seres gregarios. Y estando juntos podemos cuidarnos. Y como les decía un domingo de estos, somos como los pingüinos de la Antártida, donde para poder prevalecer ante las tempestades
se unen lo más compactamente posible y los que están afuera reciben los embates, pero después a esto le toca el turno de estar al centro, calentándose unos con otros. El siguiente paso de este naufragio fue entonces estancamiento. ¿Te ha permitido esta crisis crecer? ¿Estás creciendo? ¿Estás creciendo en relación con tu familia? ¿Estás creciendo en relación con los hermanos? ¿Estás activado en la fe, ayudando a otros? ¿Estás, ahora que hay un poco más de tiempo, que no se puede salir mucho, que no dejan los vehículos salir? ¿Estás creciendo en el conocimiento de las Escrituras? Bendigo a cada hermano, a cada hermana que me ha dado cuenta que este tiempo ha sido un tiempo para crecer. Hay tantos valores y tantos recursos en internet sanos, de seminarios, de institutos, de cosas a gran escala y a pequeña escala. Y hay gente que está abrazando y se está instruyendo, se está preparando, están creciendo. Pero también creo, y ojalá que no sea así, que muchos entraron en las crisis de dos aguas y hoy están varados. La tercera cosa que me doy cuenta de este verso 41, estamos hablando, cuida tu barca, cuida tu barco. En el verso 41 dice así: pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave a la proa, hincada quedó inmóvil. Me llamó mucho la atención esta palabra hincada. Y tiene varias connotaciones, que voy a ver una nada más de esta palabra hincada. Pero lo que me quiere decir es que quedó inmovilizada. Inmovilizada. Quedó inmóvil. Quedó inmóvil. No solamente se estancó, sino ahí quedó inmóvil. No podían moverla para ningún lado. Quisiera ver esta mañana junto con ustedes los estragos de la tempestad. Y quizás mientras estábamos en la seguridad de la nave, había temor, había angustia, había inseguridad, pero había una aparente seguridad. Y ahora es la nave que está siendo azotada. Hasta hace un tiempo, volvemos a repetir, el mundo estaba en crisis, pero nosotros teníamos una aparente seguridad. Hoy la nave está siendo golpeada. Hoy muchos están entre dos corrientes, en el mejor de los casos, pero otros ya han quedado estancados. Y al quedar estancados, están, como dice la Biblia, hincados, sin movimiento, sin movilidad. Se han quedado atrás los sueños, se ha quedado atrás el crecimiento, se ha quedado atrás la visión, se ha quedado atrás los impulsos que traían, se ha quedado atrás el optimismo. Hoy estamos sin movimiento, en el limbo. Parece como que la historia tendrá que decir los meses, y esperamos que no, los años donde se perdieron días para muchos. Donde se perdieron días para muchos. Encuentro que cuando hay inmovilización, la vida espiritual se hinca, o otra de las acepciones, se inclina. Porque esta palabra, hincar la nave, dice inclinar la nave. Es que yo quiero decirte algo, que esto es un proceso. Al principio nuestra nave comienza a navegar entre dos aguas. Después nuestra nave se estanca y después nuestra nave queda inmovilizada. Ya a esta altura la nave está a merced del agua. Está inclinada. Está inclinada. No hace mucho tiempo
tuvimos una noticia y siempre me llama la atención verla. Todavía yo la veo de vez en cuando. Un crucero llamado el Costa Concordia en Italia encalló. Dicen que fue algo de parte del capitán que la dirigía, se acercó mucho. Y este buque, que era esplendoroso, que era maravilloso, era de lujo, quedó totalmente doblado, sin posibilidad de hacer nada. Y lo azotaban las olas y al paso del tiempo lo fue deteriorando y deteriorando y deteriorando todo su brillo, todo su glamour, todas sus cosas con que había sido hecho de lujo, ahora están a merced. ¿Por qué? Porque quedó hincado, quedó inclinado y a merced de lo que la naturaleza pudiera hacer. Ya a esta altura, ya no solamente hay una nave amarradita con sus anclas, ya ahora está a la deriva, ya ahora está en medio de dos aguas, ya ahora está estancada y ya ahora está inmovilizada, ya ahora está inclinada. Cuando hay inmovilización, la vida espiritual se hinca o se inclina, algunas veces hacia el mundo, otras hacia algunas filosofías, otras hacia los deleites de la carne, otra hacia el materialismo mismo. Yo quiero decirle que cuando nuestra nave llega a esta etapa de inclinarse, se inclina a cualquier lado. Pero le tengo también una buena noticia. De ahí te levanta el Señor también. No importa en el proceso dónde has llegado. Y si nos están mirando aparentemente por casualidad, yo quiero decirte que no importa el proceso, en este proceso a dónde ha llegado tu barco. De ahí Dios puede levantarte. Pero no termina ahí el verso. Ya la nave doblegada, ya la nave impotente, ya la nave hincada, ya la nave inmovilizada, queda como el Costa Concordia a merced de lo que la naturaleza haga con ella. Y quiero hablarte de la cuarta cosa importante que yo vi en este verso 41, y fue el final. Era de esperarse. Era de esperarse. La popa se abría con la violencia del mar. Mire lo que dice el verso. Quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Déjeme aquí filosofar un poquito en un tema que no conozco mucho, y es el tema de los navíos, de los barcos. No conozco mucho, apenas conozco, y haciéndole un poquito de memoria o de cabeza, qué es la popa y qué es la proa. ¿Qué es la popa y qué es la proa? Aquí la palabra de Dios dice que quedó expuesta, no la proa, sino la popa, dice la palabra de Dios. Perdón, que la proa, dice, le hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil. Y la popa, la parte de atrás de la nave, se abría con la violencia del mar. Para mí, dentro de mi ignorancia, dentro de la ignorancia, una de las cosas que tienen más fuerte los grandes navíos es el frente. La proa es el frente, porque es la que se va a encontrar con las partes o en algún momento con un tronco grande, en los lugares donde hay témpanos de hielo, se va a encontrar con la solidez del hielo. Entonces una de las partes más fuertes, esa está encallada.
Pero ahora la parte de atrás, que me imagino, y déjeme hacer una pequeña alegoría. La popa puede ser nuestras áreas más vulnerables. Dice la palabra de Dios ahí que la popa se abría. Y es que, como dice nuestra sociedad, el hilo se rompe por lo más delgado. Lo más fuerte de una cadena es el eslabón más débil. Ahí se va a romper. Una cadena puede tener 1000 eslabones muy fuertes. Si tiene uno débil, por ahí es donde se va a romper. Yo quiero decirle que en tiempos de crisis nuestras naves se abren por las debilidades más notorias de nuestra vida. ¿Y qué puede ser esto? Algunos se están abriendo porque fueron consumidores de alcohol, de drogas, fueron consumidores de pornografía, fueron consumidores de adulterio, de fornicación, de vicios, de robo. Y esta crisis está atacando su barco por el lugar más débil. Pero le tengo una buena noticia también. Y es que diga el débil, fuerte soy. No en su propia fuerza, sino en las fuerzas que el Señor da. Si te está rompiendo, de ahí Dios te saca. De ahí Dios te saca. Pero déjeme decir algo que parece contradictorio y lo estoy haciendo con toda alevosía. La proa y la popa, la parte más débil y la parte más fuerte, dice la palabra de Dios, nos enseña que se rompía por la popa. Y la popa puede ser las áreas más fuertes. Yo digo que en una embarcación, digo yo, nunca la popa es tan fuerte como la proa. Pero a veces nosotros entendemos, y ayúdenme a hacer una analogía de esto, a veces nosotros ponemos las partes más débiles como fuertes. Y si bien la Biblia dice que en Dios nosotros podemos decir que nuestras debilidades son nuestras fortalezas, pero también la Biblia dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y somos vulnerables. De todas maneras somos sencillas y simples embarcaciones de madera, bien hechas, capaces de flotar y capaces de llevarnos a grandes distancias, pero al fin y al cabo vulnerables. Todos conocemos las grandes historias de grandes embarcaciones, como lo fue en su momento el Titanic, que se creía que nada podía destruirlo. Y en su primer viaje tuvo su primer incidente y se hundió. Yo quiero decirte que al final son nuestras partes vulnerables donde la que nos van a atacar, y las partes que nosotros creemos que son fuertes también son peligrosas. Pero dice la Escritura que la nave se hizo pedazos. Se hizo pedazos. Yo quiero decirte, y con esto voy cerrando, yo quiero decirte esta mañana que todos queremos llegar felices al destino que nos hemos impuesto en nuestro corazón. Nadie va a estudiar con el ánimo de perder el año, felices diciendo ojalá que llegue fin de año lectivo para que me digan usted reprobó. No, cuando empezamos con el deseo, con el ánimo de llegar feliz a la conclusión de los proyectos que tenemos.
Esa es la naturaleza, ese es el ADN que tenemos nosotros. Nadie quiere perder. Nadie quiere perder. Yo les sugiero que en estos tiempos, que ya hemos pasado una etapa, y es la etapa de la seguridad de la embarcación, a la etapa donde nuestra embarcación, nosotros mismos estamos siendo azotados. Tengamos los ojos bien abiertos y como dice la palabra de Dios en el libro de Timoteo, cuida de ti mismo. Tenemos que aprender a cuidar de nosotros mismos y a ver estos pasos que trae la destrucción de la nave. El primer paso, 2 aguas. El segundo paso lo definimos como el estancamiento. El tercer paso como la inmovilización. Y el cuarto paso como el final. No importa dónde te encuentres en este momento, se identifica que tu nave ya hace mucho tiempo encalló. Ya hace mucho tiempo quedó inmovilizada. Ya hace mucho tiempo se estancó. Ya hace mucho tiempo está siendo destruida poco a poco. No importa dónde nosotros estemos, de ahí nos puede levantar el Señor. De ahí nos puede levantar el Señor. Si perdimos nuestro sueño, si perdimos nuestra fe, si perdimos nuestro ánimo, si perdimos nuestro deseo de seguir adelante, tenemos a Dios tan cerca como una oración. Hoy en esta nueva etapa, donde las cosas se han complicado, donde ya no son vientos y la gente corriendo, donde ya somos nosotros los que corremos peligro, es tiempo de volvernos a Dios y esperar en Él y creer que Dios nos levantará. La palabra de Dios dice, y cito muy efusivamente, el capítulo 27 del libro de los Salmos. Dice la palabra de Dios, capítulo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dice la palabra de Dios, una cosa he demandado de Jehová, y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo, porque Él me esconderá en lo reservado de su tabernáculo en el día de mal. Sobre una roca me pondrá. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Esa es la voz de un hombre que sabe y que estuvo en diferentes tribulaciones y Dios lo libró. Que estará en próximas guerras y batallas y el Señor es capaz de librarnos. Yo estoy seguro que si no te sueltas de la mano de Dios, si tienes cuidado de tu vida, si guardas tu embarcación, llegarás seguro a puerto. Llegarás seguro a puerto. Yo creo que Dios no nos dejará ser avergonzados. Y recuerde algo que hemos dicho. Esto es diferente. No es ni bueno ni malo. Pero tenemos que pagar un precio por vivir esta nueva normalidad y seguir en pie ante el Señor. Que Dios me le bendiga mucho. Quisiera hacer una oración por ti, por tu familia, y que Dios te guarde, y espero que lo que hemos compartido en la palabra te sirva como ayuda. No importa en la etapa donde estés, de ahí Dios te lleva nuevamente a la victoria. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra que siempre es viva y eficaz y siempre es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta el alma, Señor. Padre, yo te pido por mi vida, por mi embarcación.
Te pido, oh Dios, por mi embarcación que soy yo mismo, que es mi familia, Señor. Pido por la embarcación de cada hermano, que es él mismo y su familia y su núcleo, Señor. Señor, que podamos llegar felices a puerto, Señor. Guárdanos, Señor, de malas maniobras que nos lleven a la crisis, Señor, que nos lleven al desastre, a la pérdida, Señor. Y si hemos tomado decisiones equivocadas, Señor, ayúdanos, Señor, a salir de ellas para llegar nuevamente a puerto. Y simbólicamente queremos decir, Señor, ayúdanos a no cortar nuestras anclas, Señor, que son nuestra fe, Señor, que es nuestra esperanza, que es nuestro ánimo, Señor, y quedar ahí hasta que esta tempestad pase, Señor, y podamos seguir nuestra ruta normal como familia, como individuo, como iglesia y como sociedad. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Les animo para que esté con nosotros el próximo miércoles, donde tenemos un tiempo de oración, un tiempo de intercesión con todo el liderazgo. Este miércoles de cada mes es un tiempo diferente porque tomamos un tiempo para orar con los líderes. Oramos toda la iglesia, pero oramos específicamente por los líderes. Que Dios me les bendiga. Nos vemos, si el Señor lo permite, el próximo miércoles, 7:15 de la noche, a través de esta página de CCPC. Dios me les bendiga. Que pasen un feliz domingo. Vagando por el mundo, buscando algo más que pueda darle vida a toda esta oscuridad. Vi a la distancia una gran señal, despierta mi esperanza, ya no vuelvo atrás, ya no vuelvo atrás. A mi puerta Él llamó, su gracia me levantó, no me puedo escapar, rendido estoy, de vuelta a casa voy. Mi fuerza en la prueba, la fuente de mi fe, oh, cada día nueva su misericordia es. Todo es perdonado, lo viejo muerto está. Él me ha salvado, su amor me llevará hasta el final, yeah. A mi puerta Él llamó, su gracia me levantó, no me puedo escapar, rendido estoy, de vuelta a casa voy. En la casa de mi padre quiero siempre estar, sentado en su mesa, libre de toda maldad. Me pudo haber perdido, pero Él me rescató, llevándome de vuelta